Muy bien, jóvenes, buenísimos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos en la primera clase de nuestra semana 2, es decir, hoy es 20 de octubre. Les informo que yo siempre voy a estar trabajando y mejorando los materiales, así que vayan grabando los materiales que le doy, pero por favor siempre estén chequeando cuando tenemos nueva clase, porque probablemente le haya hecho algo a los materiales. De todas maneras, yo les aviso cuando eso pasa, ¿sí? En este caso, la videoclase con la que estamos teniendo nuestros encuentros, la he modificado un poco y entonces una de las cosas que hice fue colocar lo de las funciones del sector público, porque tenía colocadas las funciones del sector externo y del sector financiero, pero el sector público no le había hecho una laminita especial, ¿ok? Entonces aquí tienen la lámina del sector público, cuándo el sector público debe intervenir en la economía, en qué ámbito nos estamos refiriendo a esa intervención y a través de qué esquema o a través de qué procedimientos puede el Estado influir en la economía y mejorar los resultados macroeconómicos, ¿sí? En la clase del jueves, nosotros entonces empezamos a ver los conceptos de las variables macroeconómicas y lo que hacíamos era que lo combinábamos con algunos, ¿cómo se llama? Algunas estadísticas o estadísticas para que pudiéramos, un segundito aquí, estoy buscando porque creo que alguien me quiere preguntar algo, pero debe ser que está un poquito lenta la máquina y no ha aparecido la pregunta, ¿ok? Entonces, repito, estábamos viendo, ya vimos el flujo circular de la renta, vimos lo importante que era la generación del PIB para que los seres de un país pudieran ir aumentando cada vez su calidad de vida y que eso se traducía en términos de economía en que se produjeran más bienes y servicios, se alcanzaran mayores niveles de ingresos y que esos ingresos nos permitieran comprar esos bienes y servicios. Entonces, el primer concepto, y que les dije que era clave para nosotros, es el Producto Interno Bruto, y habíamos definido el Producto Interno Bruto como el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo determinado, que esto generalmente es un año. Valor total de la producción, entonces tenía que ver con suma de toda la producción, y siempre que hablemos de un valor es porque internamente va a haber la multiplicación de precios por cantidades. Lo que hicimos luego fue ver los dramáticos resultados de caída de esta variable para la economía venezolana, particularmente desde el año 2014 en adelante. Otro indicador importante que vimos fue un indicador del nivel general de precios, y ese fue el índice de precios al consumidor. Y dijimos, bueno, ¿qué es el índice de precios al consumidor? Es un indicador del nivel general de precios, ¿verdad? Que nos va a permitir saber qué ha pasado con los precios en la economía. Si este indicador del nivel general de precios tiene una variación positiva de un año con respecto al año anterior, decimos que hay inflación, es decir, que hay crecimiento continuo y generalizado de los precios. Al contrario, si este indicador del nivel general de precios tiene una variación negativa, es decir, es menor al del año anterior, vamos a decir que ocurrió una deflación, ¿ok? Finalmente nos habíamos quedado, ahí también vimos los resultados, vimos que eran dramáticos, que Venezuela se encontraba en una situación de hiperinflación y que además, al estar en una situación de hiperinflación y de caída del Producto Interno Bruto por séptimo año consecutivo, pues era un fenómeno de estanflación de la forma más aguda, tremenda que se podía tener, porque la estanflación como tal es inflación con caída de la actividad económica, pero un fenómeno en el cual hay hiperinflación y además caída dramática de la actividad económica, pues ya ha elevado el concepto de estanflación a otro nivel, ¿sí? Entonces, finalmente, habíamos quedado en la tasa de desempleo, que era el tercer indicador que nos interesaba del sector real, y decía que la tasa de desempleo está orientada a calcular la mano de obra que está desempleada. O sea, no se refiere a todos los factores productivos, que como saben son trabajo, capital y tecnología, sino al factor trabajo. ¿Por qué?
porque este es un indicador social muy, muy importante. En la medida que una persona está empleada, recibe un ingreso y puede satisfacer sus necesidades. En la medida que una persona está desempleada y está buscando trabajo, es de esperar que esa persona esté pasando por ciertas complicaciones para poder satisfacer sus necesidades. En ese sentido, el concepto de la tasa de desempleo era la medida del número de personas que estaban buscando trabajo y no lo encontraban como porcentaje de la fuerza laboral. Aquí tienen la fórmula. Recuérdense que voy a hacer mucho énfasis en el primer parcial en los conceptos. Ya ustedes tienen que estarse estudiando muchísimo los conceptos. Ya decidí que lo que voy a hacer para el primer parcial con los conceptos es un pareo, es decir, van a aparecer los conceptos, van a aparecer diferentes opciones y ustedes van a tener que hacer el matching entre el concepto y el enunciado que esté acorde con el concepto, ¿ok? De la tasa de desempleo, pues obviamente no podíamos decir otra cosa, sino que mientras como estaba cayendo la actividad económica, significaba que cada vez más personas estaban desempleadas. Esta tasa era bastante regular en el periodo del 2010 en adelante, porque el Instituto Nacional de Estadística hace unos cálculos que subestiman muchísimo esta tasa y entonces lo que ha ocurrido desde el año 2015 en adelante con esta serie es que yo le incluí fuentes distintas al INE y por eso específicamente el Fondo Monetario Internacional y por eso podemos apreciar que en el año 2019 y el 2020 la tasa de desempleo ronda entre el 44, entre el 35 y el 44%. Esto significa que del total de la población que está en edad de trabajar, ¿verdad?, que forma parte de la población activa de un país, cerca del 40% está buscando trabajo y no lo encuentra. Eso tiene que ser así cuando hay un grado de desocupación tan elevado, cuando la actividad económica es 25% de lo que era en el año 2013, ¿ok? Entonces, finalmente, lo que queremos es seguir haciendo esto, seguir viendo las variables de otros sectores claves y un poco las estadísticas para que se entienda el concepto y con los datos se refuerce cuál es la situación por la que atraviesa la economía venezolana en esas estadísticas, ¿ok? Entonces, el sector que sigue, cuando nosotros hablamos de mercado, de precios y de empleo, casi siempre nos vamos a estar refiriendo al sector real de la economía. Entonces, luego del sector real de la economía, tenemos el sector público. El sector público incluye toda la actividad del Estado en el campo de la economía, ¿ok? Entonces, ya nosotros habíamos conversado acerca de que el sector público tenía dos variables importantísimas que obviamente formaban parte de su contabilidad, de sus finanzas públicas. Una eran los impuestos y otra era el gasto público. ¿A qué se refería los impuestos? A imputación que hace el Estado a las ganancias de los individuos o sobre los gastos de las personas que hacen en bienes y servicios. Es decir, la forma del gobierno de obtener ingresos es quitándole parte de la renta a las personas que han ganado más en el circuito económico. Por eso es que existe el famoso impuesto sobre la renta o también pechando sobre el consumo. De alguna manera las personas que consumen más, pues también pueden dar una porción para que el Estado reciba unos ingresos y en este caso cuando decimos el gasto de los particulares en la compra de bienes y servicios nos referimos al impuesto al valor agregado, ¿ok? Entonces, esa es la principal fuente de ingresos que tiene un gobierno en cualquier parte del mundo. Luego, del lado del gasto público es en qué gasta el gobierno esos ingresos que tiene. Entonces, en sí el gasto público en las finanzas públicas corresponde a las erogaciones que hace el Estado en la compra de bienes y servicios, incluido el pago de salario de los empleados públicos, la seguridad social y otras transferencias que hacen al gobierno. Entonces, ojo, esto es las finanzas públicas. Repito, vamos a tener unos ingresos, vamos a tener unos gastos. La diferencia entre los ingresos y los gastos nos va a dar el resultado de este gobierno. Nos va a dar si este gobierno ahorró o por el contrario, si este gobierno tuvo un déficit, los gastos fueron mayores que los ingresos y en ese caso tuvo que pedir prestado. Es muy importante para la economía conocer cómo financió ese déficit porque eso va a generar, ¿cómo se llama?, consecuencias en el resto del funcionamiento de la economía, ¿ok?
Por eso es que entonces tenemos el resultado fiscal como la diferencia entre los ingresos y gastos y el déficit fiscal como los gastos del gobierno, ¿verdad? Como la situación en la cual los gastos del gobierno son mayores que sus ingresos. Cuando nosotros vemos solamente las cuentas nacionales, escuchen bien, la parte de las cuentas nacionales, nosotros dijimos que por el lado de la demanda agregada, las variables son consumo, gasto del gobierno, inversión, exportaciones e importaciones. Cuando nosotros hablamos de ese gasto del gobierno, no nos referimos a este gasto público completo. ¿Por qué? Porque estas transferencias que hace a los hogares ya están contabilizadas en la demanda agregada interna por el lado del consumo de los hogares. ¿Okay? Quiere decir que ese gasto en cuentas nacionales solamente se refiere a las compras de bienes y servicios y al pago de los empleados públicos, es decir, los gastos que hace el gobierno para poder operar y prestar los servicios que presta como seguridad, salud, vivienda, todo lo que permite el funcionamiento del gobierno, ¿sí? No incluida en este caso la parte de las transferencias. Y tampoco incluida en este caso la parte de la inversión. La inversión va a estar con inversión pública del lado de la variable inversión. En cambio, cuando nos referimos a las finanzas públicas, aquí va a estar todo, los gastos corrientes, los gastos de capital. Esas son diferencias que ustedes van a ir viendo poco a poco. No sé qué tanto se ven las cifras aquí. Voy a colocar esto en pantalla completa a ver si nos sale un poco mejor, creo que no tanto. Si pueden apreciar las estadísticas de Venezuela, están hasta el año 2016. El gobierno sí hay una cosa en la que ha sido bastante opaco, es en el tema de las cifras de finanzas públicas, pero lo que sí se sabe es que ha tenido unos déficits fiscales muy elevados y que cada vez se le ha hecho más difícil financiarse vía endeudamiento externo o vía endeudamiento interno y ha tenido que irse financiando directamente pidiéndole préstamos al Banco Central, lo que se conoce como financiamiento inorgánico, ¿sí? En ese sentido, en el año 2015, por ejemplo, el déficit era 10,3% del PIB, en el 2016 era 17% del PIB, y eso siempre puede haber estado entre 20%. Lo que se sabe también es que para el año 2019-2020, dado el proceso hiperinflacionario tan agudo que se desató a partir del año 2018, el Estado hizo un esfuerzo por reducir considerablemente sus gastos. Entonces, allí debe haberse reducido el déficit fiscal. Hay algunas estimaciones, pero no las traje, que no están aquí. Pero ustedes pudieran buscar algunas estimaciones en alguna parte. Ya les voy a dar la palabra. Entonces, fíjense lo siguiente. Lo que se hace con las cifras del gobierno es que se calculan los ingresos y los gastos, obviamente en la moneda del país, en millones de bolívares, pero como poca gente va a estar familiarizada con la cifra en unidades o en valor, lo que se hace es que se divide entre el PIB nominal de la economía y se multiplica por 100. Por eso es que generalmente se dice que es un superávit o déficit como porcentaje del PIB. Para que un déficit no sea un inconveniente, un problema para la economía, hay cierta regla que establece que el déficit no debe superar el 3% del PIB, ¿ok? Esa es la regla que hay. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, Sí, ya va. No profesor. entendí la Disculpe. última parte del déficit. Ajá, ¿qué me dijiste? Perdón, disculpa. Bueno, en mi caso, Diego Sousa, no entendí la parte del déficit, la última parte que usted lo dijo, y cómo sería el caso contrario, cómo se le llamaría. Ok, Si no es perfecto. déficit, Superávit fiscal. Repito, los gobiernos van a tener por un lado los ingresos. Básicamente los ingresos provienen de los impuestos, ¿ok? En la mayoría de las economías, en la economía de Venezuela, ustedes van a ver más adelante que los ingresos básicamente vienen de la actividad petrolera, ¿ok? De los impuestos que se le cobra a la actividad petrolera. Luego, en el lado de los gastos, vamos a tener cuánto gasta el gobierno. La diferencia entre los ingresos y los gastos va a ser el resultado fiscal, ¿ok? Entonces, siempre que los ingresos sean mayores que los gastos, es decir, que este resultado sea positivo, se le dice superávit fiscal. Al contrario,
Si los gastos son mayores que los ingresos, se le dice déficit fiscal. Es lógico que los gobiernos tengan déficits fiscales moderados en el tiempo, ¿ok? Porque los gobiernos no están hechos para que tengan resultados positivos, para que tengan ese dinero ahorrado o guardado en el banco, ¿de acuerdo? Lo que sí se acepta es que si el gobierno tiene mucho tiempo con un déficit fiscal y ha generado un endeudamiento público importante, tenga que los años siguientes tener superávit fiscal para que pueda ir haciendo sostenibles sus cuentas fiscales, ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene dudas? Yo, profesora, mi duda es si lo que serían los subsidios del gobierno, llámese salud pública, alimentación, los subsidios que ha asumido el gobierno, ¿entrarían en gasto o en gasto público? Eso que tú llamas subsidios es precisamente transferencias. O sea, no se llaman subsidios. Subsidio se llama a ese dinero que le da el gobierno, en macroeconomía estoy diciendo, subsidio se llama a ese dinero que le da el gobierno a la empresa para que la empresa o produzca más o produzca a precios más económicos, ¿ok? Ese dinero que, por ejemplo, en Venezuela corresponde a las distintas misiones que tiene el gobierno, son transferencias que reciben los hogares del gobierno, ¿ok? Entonces, repito, si yo estoy en mi contabilidad del gobierno, todos los gastos, bien sea las subvenciones que le dé a las empresas, bien sea las transferencias que le haga a la familia en seguridad social, en misiones, en toda la parte de todos los gastos que genera por el pago a los maestros, por el pago al personal de seguridad, todo eso va aquí, inclusive los gastos que hace porque va a construir carreteras, porque va a construir edificios, por todo eso va en estos gastos. Si yo estoy del lado de las cuentas nacionales, donde la demanda agregada es igual al consumo, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. En el lado del consumo van las transferencias que le hace el gobierno a los hogares. En el lado del gasto del gobierno solamente va lo que tiene que ver con compra en bienes y servicios y el pago a los empleados públicos. Y en el caso del gasto de capital va en la inversión. ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe. O sea, gasto corriente es la gasto de la inversión y gasto capital viene siendo lo que usted explicó anteriormente. El gasto de Bono. inversión, exacto. Sí, es que las maquinarias que se compran, todo lo que, imagínate construir una carretera, todo lo que involucra, todo eso va aquí, en gastos de capital. Los gastos corrientes obviamente van más asociados a esto. Ok. Eso es todo lo que en principio necesitamos saber del sector fiscal por ahora. ¿Qué son los impuestos? ¿Qué es el gasto público? ¿Qué es el gasto del gobierno? ¿Sí? Y por ahora no vamos a trabajar con la inversión pública, ¿ok? Por supuesto, necesitamos saber qué es déficit fiscal y qué es superávit fiscal, ¿ok? Vamos ahora con las variables del Profe, mercado. con permiso. Dígame. Lo de superávit fiscal no me quedó muy claro y disculpe que lo haga repetir. El superávit fiscal es cuando los ingresos del gobierno superan a los gastos del gobierno, ¿sí? Ah, vale, ya, perfecto. Y déficit es al revés, cuando los gastos Exacto. son los que son mayores a los ingresos. Exacto, está bien, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Va a la orden. Dentro de las variables del mercado monetario, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho, hay un flujo circular de bienes y hay un flujo circular de dinero. ¿Por qué hay un flujo circular de dinero? Porque el dinero es esa mercancía que se intercambia por el resto de las mercancías. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de dinero? Lo primero es que dinero, desde el punto de vista macroeconómico, no es sinónimo de riqueza. El dinero, desde el punto de vista macroeconómico, es una mercancía económica única. No se demanda por lo que es, sino por lo que puede comprarse con él, ¿ok? El dinero, en ese sentido, puede ser cualquier activo que sea fácilmente intercambiable por bienes y servicios. Repito, dinero como ese medio, como ese activo, como ese bien
que nos permite intercambiarlo por otros bienes y servicios. Si yo estoy en una cárcel y los cigarrillos es lo que se utiliza para intercambiarlo por el resto de los bienes, el cigarrillo es dinero en ese circuito. Es lo que ocurría en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Si yo estoy en la Edad Media y entonces lo que se hacía era intercambiar aceite de oliva por el resto de los bienes, el aceite de oliva ahí fungía como dinero, ¿ok? Obviamente lo que hemos hecho es evolucionar en los intercambios y obtener un sistema de pago que es fácilmente convertible, fácilmente intercambiable y que nos da unas equivalencias más exactas. Hoy por hoy, el dinero básicamente lo llamamos dinero electrónico porque todo se está moviendo básicamente por transferencias, ¿ok? Hoy por hoy, no me quiero adelantar mucho en esto porque de esto vamos a hablar muchísimo cuando veamos el tema del dinero, pero hoy por hoy las piezas monetarias, los billetes y las monedas representan algo así como el 6-7% de la cantidad total de dinero que circula en el mundo, ¿ok? Porque lo que ha hecho es crecer el dinero como medio de pago, el digital, el que está en los balances, el contable, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Cuando uno habla de dinero, entonces es muy importante entender el significado de la palabra precio. Todo el mundo usa esta palabra, pero usted le pregunta el concepto y mucha gente no lo tiene claro. Precio es la relación de intercambio de un bien por dinero. Si yo quiero un café con leche en un lugar, yo tengo que dar 250,000 bolívares y a mí me dan mi taza de café con leche, ¿de acuerdo? Entonces, los precios existen porque existe el dinero, porque el dinero se intercambia con otros bienes y servicios. Otro concepto importante, la liquidez monetaria. La liquidez monetaria es el indicador que nos permite medir la cantidad de dinero que hay en una economía. Y en ese sentido es el indicador de oferta monetaria. Y va a estar contenido por las monedas y billetes, que son esas piezas monetarias de las que hablé hace un ratiquito, y los depósitos en el sistema bancario. ¿Ok? Todas las cuentas de depósito que están en el sistema bancario forman parte de la cantidad de dinero de la economía. A esto era lo que yo me refería cuando les digo que las monedas y billetes hoy por hoy son cerca del 6% de toda la oferta monetaria y que los depósitos en el sistema financiero terminan siendo el 93, el 94% de la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Ok? ¿Qué otra? Una pregunta. Dame un segundito. ¿Cuál es la otra variable que tenemos que tener muy clara en esta primera aproximación de variables macroeconómicas dentro del sector monetario? La tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés también es un precio. La tasa de interés es el precio del dinero. ¿Y cómo sabemos que la tasa de interés es el precio del dinero? Bueno, porque la tasa de interés es aquella rentabilidad a la que renunciamos cuando tenemos el dinero en efectivo, cuando tenemos el dinero en activos líquidos, en activos financieros muy líquidos, en vez de tenerlo con otros instrumentos que tengan una mayor rentabilidad. ¿Me tenían una pregunta? Cuéntame, mi amor. Profe, yo tenía una duda en cuanto a la liquidez monetaria. En la liquidez monetaria nada más incluimos lo que viene siendo el dinero físico, sea la moneda, sea el billete, ¿verdad? Acá no entra lo que es el dinero digital, por así decirlo. No, sí entra, mi amor. Fíjate que estoy diciendo monedas y billetes y depósitos. ¿Depósito qué es? Todo el dinero que las personas llevamos al banco, ¿verdad? El banco nos abre una cuenta. Nosotros decidimos si es una cuenta de ahorro, si es una cuenta a plazos, si es una cuenta corriente, ¿sí? O sea, cuando hablamos de depósitos son cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas a plazo. Todo ese dinero que tú como persona seguramente tienes algo de efectivo, algo de dólares, con toda seguridad, y una cuenta bancaria en algún banco, ¿sí? Todos esos instrumentos, en este caso dejemos el dólar por fuera, el dinero y los depósitos del sistema bancario forman parte de la cantidad de dinero de esta economía. ¿Ok? Vale, profe, gracias.
Y de hecho es la parte más grande. Repito, todo eso lo vamos a ver con sumo detalle, no se preocupen. Ah, ok, Ahorita quiero que entiendan los conceptos y vayan, como yo siempre digo, masticando los conceptos, ¿sí? Es que yo tengo una pregunta con la tasa de interés, porque según yo viene siendo como que la tasa de interés es debido a la ganancia que tú tienes de un dinero prestado que tú le das a alguien, pues como hacen los bancos. Es que ese también es un concepto, por supuesto. Es decir, la tasa de interés también es esa prima que se paga o se recibe por un dinero prestado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en ese sentido existen dos tipos de tasa de interés. La tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. ¿Qué es la tasa de interés pasiva? Es la tasa que el banco le va a pagar a las personas que llevan su dinero a esa institución, ¿verdad? Cada cierto tiempo, por ejemplo, la tasa de interés puede ser 20% anual. ¿Qué significa eso? Que usted, las cuentas que tiene en esa institución, al año le rinden un 20% más, ¿ok? En el caso de la tasa activa como es, bueno, los dineros ya, los bancos dijimos, no se quedan con ese dinero ahí guardado, almacenado, a menos que los obligue el gobierno, sino que ese dinero lo prestan, ¿verdad? Cuando lo prestan, el compromiso al que le prestan ese dinero es que va a devolver ese capital y va a devolver unos intereses. Entonces, en ese sentido, la tasa de interés es, como dices tú, es esa prima que se paga o se recibe por un dinero prestado o recibido en un tiempo determinado. A nivel macroeconómico, además, es el precio del dinero. ¿Sí? Es esa, así como hay mercado de bienes y servicios, hay mercado de fondos. Hay gente que necesita fondos y hay gente que presta fondos. Y la forma de saber cómo, a qué precio se van a prestar o a qué precio se van a obtener esos fondos es la tasa de interés. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. ¿Qué ha pasado con la cantidad de dinero en la economía venezolana en el periodo 2015-2020? Lo que ha pasado es que para el periodo 2015-2017, la variación acumulada de la cantidad de dinero, liquidez monetaria, ha sido 3.075%. Es decir, nos pasa como con la liquidez. Perdónenme que lo haya puesto más pequeño, pero abajo siento que no se veía. En el caso de, ¿sí me ven aquí aunque esté más pequeño? Supongo que sí. Sí, profe. En el año 2018, 19 y 2020, la variación de la cantidad de dinero ha seguido creciendo y, por ejemplo, la variación acumulada del periodo 2020-2018 es 23.141,6%. ¿Okay? Entonces les coloco aquí, la cantidad de dinero M2 ha crecido con respecto al 2015, es decir, este es el crecimiento de la cantidad de dinero completo. 467.708.050%. Yo, por ejemplo, soy de las personas que nunca esperé ver cantidades, variaciones porcentuales creciendo ni en miles, bueno, en miles sí se puede, ni en millones ni en billones, ¿sí? O sea, uno siempre está acostumbrado a que las variaciones son 20, 30%, 1.000%, 2.000%, 5.000 ya es un escándalo. Bueno, esta es una variación de 467.708.050. Esta variación es tan grande como la de la inflación que ya vimos. ¿Alguien se acuerda? No, si no me equivoco, la inflación yo creo que era más grande aún. Mucho Sí, más más grande. Mucho más grande. Ok, jóvenes, pero como vamos haciendo, después vamos a hacer las 3 variables o las 4 variables juntas, ¿ok? Ya entonces, repito, del sector monetario lo que me interesa es eso, que sepan cómo a qué nos referimos con cantidad de dinero, el concepto del dinero y el concepto de la tasa de interés. Vamos a pasar ahora, tenemos 7 minutos, entonces vamos a pasar a lo que son las variables del sector externo. Ya nosotros vimos que el sector externo era donde contabilizábamos todas las transacciones que se hacían de esta economía con el resto del mundo, es decir, con las economías de otros países. En ese sentido, hay 2 variables principalísimas en cualquier economía. Unas son las exportaciones y otras son las importaciones.
Las exportaciones se va a referir siempre a la venta de bienes y servicios que se hace esta economía a los no residentes de otros países, ¿sí? Es decir, o a los, perdón, a los residentes de otros países o la venta de bienes y servicios a no residentes, si lo ponemos así. En el caso de las importaciones, nos vamos a referir a la compra de bienes y servicios que hacemos nosotros, los residentes de esta economía, a no residentes en otros países. Como usted haga esta conexión, no hay problema. Lo que me interesa es que siempre piense en las exportaciones como un ingreso de dinero que recibe esta economía porque es producto de venta de bienes y servicios. Y las importaciones como una salida de dinero de esta economía porque se refiere a la compra de bienes y servicios. ¿Okay? Otro concepto importante tiene que ver con la balanza comercial o las exportaciones netas, que va a ser la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Por supuesto, las economías se van a intercambiar, una economía con respecto a la otra economía, va a intercambiar también factores productivos, va a haber transferencias, va a haber, ¿cómo se llama? Movimientos de activos financieros y de pasivos. Pero en este primer esquema, estas son las tres variables que me interesan en cuanto al comercio exterior, ¿ok? En cuanto al movimiento, fíjense que nos hemos concentrado en el movimiento de bienes y servicios. Otra variable muy importante tiene que ver con otro precio de la economía y es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio al que se intercambia la moneda de un país por la de otro país. ¿Por qué necesitamos tener tasas de cambio? Bueno, porque los países no intercambian entre sus monedas. Así como en la economía local existe un activo común para intercambiarlo por el resto de las mercancías, a nivel internacional existe una divisa, una moneda que se acepta ampliamente y la cual le permite a cada país valorar su bien o servicio y poder realizar los intercambios. Cuando nosotros vemos las estadísticas de Venezuela, entonces aquí están los números del año 2007 al 2019. En el caso de las exportaciones, tenemos que en el 2007 los niveles eran 7.197 millones de dólares. De estos montos, el 96% eran exportaciones petroleras. Hay toda la larga historia de las razones por las cuales las exportaciones no petroleras en Venezuela han sido siempre tan poco significativas, las vamos a ir viendo con calma, ¿sí? No las vamos a esbozar ahorita. El caso es que esas exportaciones básicamente petroleras tuvieron en unos niveles importantes, inclusive en el año 2012 llegaron a estar en 97.877. Buena parte de lo que ocurrió aquí es que el precio del petróleo pasó de $10 por barril, que era más o menos en el año 98, llegó a estar en 102 dólares por barril, y toda esa ganancia, obviamente, con un volumen de producción cercano a los 2,5, entre 2,5 y 3 millones de barriles diarios, generó todo este ingreso, ¿ok? En el año 2018, en el año, 2015, empezó a haber serios problemas con la producción petrolera, empezó a caer dramáticamente la producción petrolera y a pesar de que los precios no eran los de 100, sí fueron 50, 60 y sin embargo, más nunca pudimos recobrar el nivel de exportaciones porque aquí ya nos enfrentamos a una caída muy vertiginosa de la producción. ¿Producto de qué? Bueno, producto de el mal manejo que se hizo en la industria petrolera, yo diría que desde mucho antes, pero que se acentuó a partir del año 2015, 16, 17 en adelante. La producción petrolera, para que se hagan una idea, en el año 1997 era cerca de 3 millones y en el año 2020 es cerca de 300. O sea, se ha diezmado la producción petrolera. Todo este ingreso petrolero, todas estas exportaciones petroleras le han dado siempre una capacidad para importar enorme a la economía venezolana. Quiere decir que estos altos ingresos han permitido que nosotros a su vez seamos capaces de importar bienes y servicios. Por cierto, que no solamente se importan bienes y servicios para el consumo, casi el 70% son bienes intermedios, es decir, insumos que importan las empresas para crear otros bienes o bienes de capital, bienes que le permiten aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro.
obviamente no podía ser de otra manera, las importaciones tuvieron que seguir el ritmo de las exportaciones y en la medida que la caída de las importaciones era más abrupta, de las exportaciones era más acentuada, la de las importaciones era más abrupta, ¿ok? De hecho, si nosotros vemos el resultado, vemos que la balanza comercial siempre ha sido positiva, pero llegó a ser 41.000 millones, 44.000 millones, y en el 2019 era apenas de 10.000 millones, inclusive se estima que sea mucho menos en el 2020, ¿ok? Paralelamente, ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? Eso lo vamos a ver con calma en la segunda hora porque ya nos queda un solo minutico, ¿sí? Les leo aquí rápidamente. Ay, se me fue el chat. Ok. Aquí me dice Wendy, profe, en la diapositiva que dice los gastos del gobierno son menores a sus ingresos, es un déficit fiscal. Siempre que los gastos sean mayores que los ingresos, es un superávit fiscal. Creo que la diapositiva estaba bien en ese sentido, ahorita la reviso. Aquel oro en macroeconomía también puede ser considerado dinero. En macroeconomía, el oro monetario forma parte de las reservas internacionales y es un activo. Es la parte de la cantidad de dinero por el lado de los activos, no por el lado de los pasivos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. La cantidad de dinero tiene un lado de los pasivos, que son las monedas y billetes y los depósitos, y otro lado de los activos, que de alguna manera es lo que respalda, es el activo que respalda ese pasivo. Nos vemos en la segunda parte, jóvenes queridos. Les estoy avisando como siempre por WhatsApp. ¿Sí? Vale, profe.